Escuchas un audio exclusivo de Fede Cámaras Radio. Como algunos operadores políticos, presidentes de algunos países, candidatos a la presidencia de algunos países, están asumiendo dentro de su discurso el uso de Bitcoin como una estrategia financiera gubernamental, ¿no? Y esto llama poderosamente la atención porque pasamos de, una situación de negación, donde esto era, pues lo peor que existía en el planeta, esto era una estafa, una cuestión Ponzi, qué sé yo, y ahora tenemos una situación en la cual mandatarios de países, candidatos a la presidencia, políticos, están incluyendo en su discurso la necesidad de tomar Bitcoin como un factor clave para darle fortaleza y estructura en el largo plazo a su actividad económica. Y esto lo vemos desde, por ejemplo, antes de tomar la presidencia Javier Milei, pareciera que siempre a nivel de matrices de opinión es importante preguntarle a los candidatos qué piensan de Bitcoin, qué piensan de las criptomonedas. En su momento Trump tuvo su postura, ha cambiado un poco al respecto, aunque de alguna manera sabemos que los políticos tienden a ser muy particulares con la creación de matrices de opinión. Por lo menos durante una temporada decimos que no nos parece y de repente lo repensamos un poquito mejor. Sí, me parece que está genial y eso lo podemos utilizar aquí en esta actividad, ¿no? Pero haciendo un poco el recuento, casi en los últimos meses, los últimos días, hemos visto cómo de manera noticiosa, tanto acá en Venezuela, el Ejecutivo Nacional logró hablar sobre la idea de retomar, y abrimos comillas, retomar el camino de las criptomonedas, ¿no? Y esto ocurrió en un encuentro bancario, miembros de la banca en el país, donde se hablaba de la creación de un nuevo sistema multimonetario. Esa fue la expresión que se utilizó, ¿no? Pero más bien es multimoneda. Y básicamente, pues más allá de la situación venezolana, con un mercado cripto intervenido por la trama con PDVSA y todo esto que ocurrió, donde no sabemos todavía cuál va a ser el destino de todos aquellos operadores que con licencia comenzaron a hacer sus actividades en Venezuela de la mano de Sunacrip. Y pues muchos de ellos siguen paralizados, sus operaciones, mineros, plataformas P2P, exchange, todo esto se paralizó. Ya llevamos más de un año, llevamos para 2 años de esta situación, generándole pérdidas terribles a todas aquellas personas que, simplemente confiaron y formaron parte de la estructura normativa que se creó en Venezuela para el desarrollo de esto, que sabemos que el mundo cripto va más allá de esta visión gubernamental normativa porque fue pensado para no ser regulado. Pero no solamente fue el Ejecutivo Nacional en Venezuela, recientemente también María Corina Machado hablaba de que era importante el hecho de darle la vuelta a la idea de utilizar Bitcoin dentro de la economía de los países, que Venezuela pudiese abrirse a esto. Y esto llama poderosamente la atención porque se suma una gran tendencia global donde, por ejemplo, el mismo Milei en Argentina tiene una postura sobre el uso de un Bitcoin dentro de la economía, con ciertas regulaciones y permitiendo que esto, en función de la oferta y la demanda y la escasez programada que tiene, pues tuviese un precio, se pudiese emplear. Todo esto dentro de la estructura de campaña que tuvo para llegar a la presidencia. Sin embargo, pues en su segundo mandato, ya Nayib Bukele ha sido mucho más transparente. No solamente se creó una ley Bitcoin para utilizar Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador, sino que se está creando toda una estructura gubernamental donde se privilegie el uso del Bitcoin, además del dólar, país salvadoreño, zonas para el uso de estas criptomonedas, toda esta red de cajeros Chivo, la Chivo Wallet que se creó allá en El Salvador, educación fundamental, desde los más pequeños hasta los más grandes, para entender qué son las cripto, qué es la blockchain, qué es Bitcoin, cómo funciona esto y cómo de alguna manera esto puede tener un rol importante dentro de la economía, ¿no?, de los países. El caso de El Salvador es importante porque no hay una estructura de finanzas públicas creada para criptomonedas. Eso no existe, eso se está creando apenas. Y los casos donde países están asumiendo el uso de un dato digital como una moneda, una forma de pago, por lo menos las Bahamas, el Banco Central de las Bahamas tiene el SandDollar, que es una suerte de moneda digital de un banco central y se ha estado utilizando ya más de un año. Tienen en este proceso el yuan digital, otros países que están avanzando sus proyectos para implementar una moneda de curso legal totalmente digital, ¿no? El tema con esto es que para que pueda funcionar, no solamente debemos garantizar infraestructura a nivel de tecnología, es decir, energía eléctrica, comenzando por allí, estable, internet, todas las ubicaciones, estable, con cierta velocidad,
acceso a equipos y dispositivos inteligentes donde se puedan descargar los software que se usan como billeteras para poder hacer las operaciones de intercambio. A todo esto habría que sumarle educación de todas las personas, todos los miembros de la cadena que están detrás del desarrollo y uso de estos criptoactivos en un gobierno, en un país, tienen que educarse, tienen que entender para qué va a funcionar, de dónde vienen, para dónde van. Luego necesitaríamos tener una infraestructura gubernamental, si es el caso de un gobierno que lo quiera asumir, para darle el uso correcto a esto y tener herramientas de control y supervisión. Porque una de las glorias del tema de los criptoactivos, que es el uso de la blockchain, la plataforma, los protocolos que están detrás de esto, que le dan vida, garantizan transparencia, garantizan seguridad, pero sobre todo contraloría, ¿no? En el uso de los recursos. Es público, es abierto, todo el mundo puede ver qué está pasando allí, ¿no? Y eso es muy importante porque en definitiva le daría tranquilidad a las personas si esto se usa desde el punto de vista público, ¿verdad? Cualquier persona pudiese ver si el presupuesto se está aplicando correctamente, ¿no? Eso es un gran reto. Que no hayan retrasos, que no se estén cobrando comisiones por encima de lo que se dijo, que no se estén desviando fondos a billeteras que no son las billeteras de las personas, proveedores, encargados de administrar estos fondos para el logro de los objetivos. Hay un gran reto detrás de todo esto. En el caso venezolano, llama poderosamente la atención porque luego, pues, el estrepitoso resultado que hemos tenido con el tema del petro, más allá de haber dicho que había unos culpables y unas personas con malas intenciones, la implementación de estas tecnologías de medios de pago tiene que pasar por un profundo proceso de análisis y reflexión del aparato público a nivel de la política económica y efectivamente a nivel de las políticas públicas. No solamente decir que tienes la billetera, la tecnología, las cadenas de bloque y decirle a la gente que ahí está. Es decirle para qué lo vas a usar, qué rol va a tener, qué respaldo va a tener desde el punto de vista de las políticas y qué respaldo desde el punto de vista legal va a tener a nivel de la Constitución, a nivel de las leyes en el país, ¿no? Eso es muy importante. Si la gente no entiende para qué va esto, poco lo usarán y se perderá entonces el esfuerzo que está detrás de estas iniciativas, ¿no? Otra vez, las criptomonedas, Bitcoin principalmente, no fue creado para que ningún gobierno lo usara como parte de su estrategia de gobierno ni nada por el estilo, todo lo contrario. Que un gobierno use un Bitcoin es la negación de su existencia, ¿no? Porque básicamente se crea para que ningún gobierno pueda utilizarlo y para hacer una red alternativa, ¿no? De pagos globales. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha transformado en muchas cosas, ¿no? Y lo cierto es que están cada vez más presentes en el discurso de los políticos, cada vez más presentes en las ideas de quienes quieren mandar los países, en los países o llevar adelante los países. Y es importante que si esto llegara a ocurrir de manera masiva, se esté efectivamente preparado, adiestrado y se tenga la estructura necesaria para que esto funcione correctamente bien y no se convierta quizás en una situación muy similar a la que llegó a ocurrir aquí en Venezuela, de lo cual todavía no tenemos mucha información de cómo se va a resolver, que independientemente de lo intervenido que pueda estar en el mercado, sabemos que el mercado sigue funcionando porque se siguen haciendo operaciones de billetera de Bitcoin, la gente sigue haciendo operaciones con USDT, la gente sigue utilizando plataformas fintech, exchange internacionales. Más bien recientemente con el tema de algunos bloqueos de acceso a internet, llegó a ocurrir que plataformas de cripto suspendieron por un momento los servicios, ¿no? Que eso sí fue un problema. Sin embargo, bueno, ya poco a poco se fue restableciendo y eso sí es algo que por más apertura y libertad que exista a nivel del uso de la web, se hace difícil, porque incluso utilizando unos VPN, el mismo exchange te decía, no, usted no está en su ubicación, ¿sí? Entonces era complicado. Pero lo que sí es cierto es que esto no es cualquier cosa, que es muy importante, que no es un juego, y que sí está formando parte del verbo políticos que están asumiendo roles dentro de sus países. Esto tiene que llevarse adelante de la manera correcta para que tenga el efecto que se busca en las economías de las naciones. Escuchas un audio exclusivo de Fede Cámaras Radio.